traído esta mañana para poder estar expuestos a su evangelio, para estar expuestos a su presencia como iglesia corporativa, ¿cierto? Iglesia es una expresión local de la iglesia universal de nuestro Señor. Amén. Así que qué bueno, hermano, estar en esta mañana. Yo escuchaba atentamente los avisos y, y todas estas cosas que como iglesia local nos están sucediendo, y siempre estoy pensando en que es Dios el que está haciendo todas las cosas. Amén. Y espero en Dios que nuestras vidas sean afianzadas, afirmadas de una forma sobrenatural para permanecer en Él. Amén. Bien. Hoy día, hermano, lo que quiero compartir del Evangelio está reflejado un poco en una iglesia en particular, ¿ya? Y el título de este mensaje es El poder de la gracia, ¿ya? Y está basado en Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, los 3 primeros versículos. Quiero decir, antes de leer estos versículos, que la iglesia de Corinto, porque esa era la ciudad, Corinto, seguramente fue la iglesia con más problemas del Nuevo Testamento que aparece en nuestra Biblia. Una iglesia, hermano, con muchos problemas, ¿ya? Y es por eso, por ser la iglesia con tantos problemas, que esta palabra, la que vamos a compartir hoy día, nos revela claramente cómo opera la gracia. ¿Me están escuchando, cierto? Yo creo que sí, porque el volumen está así fuerte. Así que lo importante es que usted esté recibiendo esto. ¿Cómo opera la gracia? La gracia de Dios en grupos de personas o en personas específicas, personas imperfectas, ¿ya? ¿Y cómo debemos responder o cuál debe ser nuestra actitud a lo que Dios está haciendo? Porque Dios empezó a hacerlo y seguirá haciéndolo hasta el final. Él no va a dar pie atrás. ¿Cuántos dicen amén? No va a dar pie atrás. Bien, leemos entonces 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: Pablo, ¿tenemos alguna interferencia? Tranquilos. Dice así entonces la Escritura: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, escucha hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En esos versículos hoy día vamos a estar compartiendo. La iglesia de Corinto, hermano, fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, ¿ya? Dios le dio una visión al apóstol Pablo estando en la ciudad de Troas, en Asia Menor, y se le mostró al apóstol un varón macedonio que estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces Pablo emprendió el viaje, ¿cierto? Según el libro de Hechos, capítulo 18, en el primer versículo dice
después de esta salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto era una ciudad, puerto, muy famoso por ser un agitado centro comercial. Es decir, en ese lugar había mucha gente, mucho comercio. Y había algo más que lo caracterizaba rotundamente como un puerto, que era su creciente, porque no era algo que se había establecido y que quedaba ahí, sino que iba en aumento, su creciente inmoralidad. Eso era la sociedad, lo que había ahí, ¿ya? Corinto era tan inmoral, hermano, y había tal depravación. Esto es tremendo, porque el ser un lugar puerto, ¿cierto? Yo creo que los que son de allá, cercanos al puerto de allá, que viven ahí en Talcahuano, también en alguna medida, quizás en esta época no es tan visible, pero años atrás eran lugares donde la inmoralidad también había en aumento, pero hoy en día obviamente está y va en aumento igual. Y aunque en esta ciudad, en Corinto, llegaban de los griegos las filosofías y llegaban ahí todas las religiones al puerto de Corinto, pero estas, en vez de ayudar a la sociedad, producían en la sociedad una profunda confusión de ideas. O sea, había una diversidad tremenda, ¿ya? Y estando el apóstol Pablo ahí, en esa ciudad se hacía preguntas. Y decía él en su interior, probablemente, hermano, ¿podrá haber una iglesia aquí? En medio de esta sociedad, ¿podrá haber una iglesia en este lugar? ¿Ya? Y entonces, en Hechos, capítulo 18, versículo 9, dice, el Señor le dijo a Pablo, hermano, el Señor le habló a Pablo y le dijo en visión de noche, dice la Escritura, no temas, sino habla y no calles. Esas fueron las palabras de parte de Dios al apóstol Pablo. Y sigue la Escritura hablando en el versículo 10 del libro de Hechos, porque yo estoy contigo. Buscando, escarbando ahí ese contigo, en el griego, traduciéndolo en español, es siendo con de ti, que quiere decir dentro de ti, porque yo estoy dentro de ti. Hermano, qué glorioso, hermano. Qué glorioso, qué poderoso el Señor hablándole a la vida de Pablo. Porque no necesitaba escuchar una voz de un hombre o de alguien importante en esa sociedad que le dijera algo para animarlo, porque él vio terrible la situación. ¿Qué quiere decir? Yo estoy dentro de ti. Y ninguno podrá sobre ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo, escuchen, porque yo tengo, dice el Señor, mucho pueblo en esta ciudad, Corinto. Se acabó. Se le abrió la visión completa y se le fueron todas las dudas al apóstol Pablo. Hasta ahí llegó. ¿Y qué hizo? Se puso a hacer lo que tenía que hacer. ¿Ah? ¿Qué tenía que hacer? Predicar el Evangelio en Corinto. Y así Pablo, el apóstol Pablo, se quedó 1 año y medio predicando el Evangelio en Corinto, más o menos en el año 50, 51 después de nuestro Señor Jesucristo. De ese modo, hermano, nació la iglesia a la que el apóstol Pablo envió 2 cartas que las tenemos en el Nuevo Testamento en nuestras Biblias. Hermanos, ninguna iglesia del Nuevo Testamento tiene un currículum, un catálogo, pero tan variado y tan nutrido de problemas como la de Corinto.
Había muchos problemas ahora en la iglesia, estamos hablando de la iglesia de Corinto, ¿ya? Esto es tremendo, muchos problemas, demasiados. Sin embargo, Pablo comienza esta carta trayendo a la memoria algunas de las grandes bendiciones que Dios ha derramado sobre quienes, sobre aquellos que han creído y recibido. Hermanos, el apóstol Pablo, mirando esta congregación, a pesar de todos estos problemas que tenía, él tenía una mirada, unos ojos para ver no esos problemas solamente a los cuales había que darle solución, sino que una mirada profunda de la obra de Cristo ahí, en cada uno de ellos. Qué tremendo, hermano. La obra que el Señor estaba haciendo en medio de ellos, dentro de ellos, en medio de ellos como iglesia y dentro de cada uno de ellos. Había eso de parte del apóstol Pablo, mirar esta obra, la obra de Cristo en las vidas de los hermanos que estaban ahí, de cada uno de ellos. Y en conjunto, como la expresión local de Corinto, de la iglesia de Corinto, ver la obra de Cristo en esa iglesia. Aun cuando había problemas, Dios es el único que puede sacarnos y hacer mirar su obra en cada uno de nosotros. Amén. Así es, hermano. Hermanos, yo creo que tiene que haber un convencimiento de parte del Señor, hermanos, de parte de nuestro Dios, que si nosotros no somos capaces de ver lo que Pablo pudo ver en la iglesia de Corinto, eso, hermanos, si no somos capaces, prácticamente será imposible que podamos avanzar en nuestra vida como hijos de Dios. Si no podemos ver la obra de Cristo en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si, hermanos, ponemos la mirada en los problemas que tenemos, ahora estoy hablando a la iglesia, hermanos, si ponemos la mirada en nuestros problemas que tenemos, hermanos, poco a poco vamos a comenzar a perder la confianza entre nosotros. Y poco a poco, hermanos, comenzaremos a aislarnos, ¿cierto? De los demás hermanos. Y entonces será demasiado difícil involucrarnos con un corazón sincero en la vida cristiana y en el ministerio en el cual el Señor nos ha puesto, hermanos, en su iglesia local. Hermanos, necesitamos urgentemente que el Señor coloque revelación del Evangelio para que nosotros veamos la iglesia de Cristo como el apóstol Pablo la veía. La obra de Cristo en cada uno de nosotros. Porque no es nuestra propia obra, no es mi esfuerzo, es lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, hermano. Ahora, ¿cuáles son algunas evidencias de que Dios está obrando en cada uno de nosotros? A pesar, hermanos, de nuestra debilidad, de nuestra incompetencia, de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra condición de invalidados, porque eso somos. A pesar de todo eso, hermano. Y que esto que acabo de mencionar está en todas las iglesias, no es aquí nomás, no es en nuestra iglesia, se daba en la iglesia de Corinto.
Y en todo lugar donde estemos, se da esa condición. Hombres y mujeres débiles, ¿ya? Podemos entonces decir una evidencia de que Dios está obrando. Escuche, hermano. Dios continúa trayendo su palabra, su evangelio, a través de instrumentos humanos llamados y calificados por Él, por Dios mismo. Y esto es glorioso, hermano, porque en el primer versículo de Corintios, capítulo 1, o primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esta palabra tan gloriosa, hermano, tan poderosa, no viene, hermano, a alguien porque se le ocurrió o porque por su capacidad que tiene de aprender cosas, la aprendió. Viene porque el Señor es el que califica, certifica para que aquel o aquella la pueda entregar, porque no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, él fue llamado apóstol por Dios mismo y fue puesto por la voluntad de Dios a predicar el evangelio, hermano. Esta carta, hermano, no es un título personal que el apóstol Pablo la entregó, la dio. Él escribe esta carta como un hombre que ha muerto y resucitado con Cristo y como un ciudadano del reino que es uno con Cristo. De modo que, considerando todo esto, es Cristo mismo el que está comunicando esto a los creyentes. Es Cristo mismo hablándonos, hermanos. Y aquí lo hacía por medio del apóstol Pablo y aquí en esta congregación lo hace a través de los ministros que el Señor ha puesto. Amén. Hermanos, es Cristo mismo hablándonos, instruyéndonos, preparándonos, corrigiéndonos, para que vayamos camino en esta perfección a la cual el Señor nos lleva. De esta manera, hermano, el Señor le mostraba que no los había abandonado. ¿A qué? A los de Corinto. Porque habían problemas. ¿Ya? ¿Y cuáles más o menos podrían haber sido los problemas que tenía la iglesia en Corinto? Habían algunos que se notaban bastante, que eran falta de unidad. Había mucha separación entre ellos. Habían falsas enseñanzas. Estaba la cosa media confundida. Es como que hoy día nosotros empecemos a predicar legalismo, humanismo, y nos metamos fuerte con eso, en consecuencia que el Señor ha dado su evangelio, y su evangelio es gracia, gracia abundante en cada uno de nosotros. Y también había casos de inmoralidad. Corrupción. Había un desenfreno en la iglesia. Difícil de parar. Bueno, pero Dios se hace cargo. Dios se hace cargo de su iglesia. Hermano, Dios, aun cuando dice el Salmo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Dios mismo habita en cada uno de nosotros. Pero como Él está también en nosotros, también está en los cielos, está en su trono de gloria. Amén. Y Él, hermanos,
ahí en el cielo sentado, está atento a todas las cosas que están sucediendo en su iglesia. Y Él, porque Él ha querido, ha decidido enviarles su palabra, su evangelio, para darles a conocer lo que Él piensa. Siempre Dios envía su evangelio, porque su evangelio es lo único que va a hacernos que nuestras vidas vayan en el surco que el Señor quiere que vayamos, no en un lugar que Dios nunca nos ha dicho, sino por donde el Señor quiere que nosotros vayamos, según lo que Él piensa. Bien. Tenemos entonces la palabra de Dios. Tenemos esta palabra, ¿cierto? Que es su palabra y que tiene que cobrar una relevancia, una importancia tremenda para nosotros, hermanos. Tenemos que recibir de parte de Dios revelación que esta es su palabra y que a través de esta, su palabra, el Señor nos habla, nos trata y nos da a entender lo que Él piensa. Hermanos, esto es determinante para cada uno de nosotros. Amén. Valorar, tener la actitud correcta frente a la palabra de Dios. Y cuando se está predicando con mayor razón, porque entendemos entonces que es Dios hablándonos, que es Dios ministrándonos. Amén. Hay muchas iglesias, hermanos, y cuando digo iglesia no hablo de lugares físicos, sino que hablo de personas donde no se predica el evangelio y hay gente que tiene hambre de Cristo. Así es. Entonces, hermanos, adoramos y estamos delante de un Dios personal, pero también este Dios nos trata como iglesia. ¿Ah? Él es el que revela su palabra, su evangelio, el cual siempre va a convencernos, siempre va Él a redarguir nuestras vidas, siempre va a reprender, porque siempre hay algo que corregir, siempre, hermanos. Por lo tanto, nuestro deseo o el deseo que el Señor puede colocar en nosotros es que seamos hombres y mujeres arrepentidos, ¿ya? Hombres y mujeres dispuestos a que hayan cambios, que tengamos cambios profundos de vida. Él nos anima, Él nos fortalece, Él nos corrige para no extraviarnos. Podríamos extraviarnos. Amén. Y persistir extraviados. Y entonces, no es que Dios nos soltara de su mano, no es que alguien nos arrebató de la mano, no, fuimos nosotros mismos que nos extraviamos por nuestra propia cuenta. Y caminamos en ese camino de apostasía, donde ya no hay retorno. Por lo tanto, Dios tiene cuidado de nosotros y lo hace cuidándonos con su palabra. Su palabra es vida. Amén. Y es vida y vida en abundancia. Su palabra es la que nos nutre, hermanos, alimenta. Con su palabra podemos crecer, hermanos. Amén. Podemos desarrollarnos. Hermanos queridos, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos reunimos, esto es algo que el Señor también quiere dejar fuerte en nuestra vida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos reunimos no es la música, los cánticos que vamos a elevar al Señor, no son los programas especiales que tenemos o nuestros paseos. Lo primero que tenemos que tener presente es su palabra. Amén. Su evangelio, hermanos. Lo que vamos a recibir. Yo no sé hoy día con qué usted vino, con cuántas ganas vino a recibir del Señor. Aceite para su lámpara. Para ser vírgenes prudentes en este tiempo final. Amén. Tenemos que tener siempre presente, muy presente, su palabra, su evangelio. Porque de esa manera, de la única manera que Dios edifica su iglesia,
No hay otra forma. Así es. Es el Espíritu Santo revelando el Evangelio a Cristo. Porque todo esto no es de los hombres, es de Dios. Amén. Una segunda evidencia, hermano, de que la obra de Dios está en nosotros, y como también estábamos relatando de Corinto, que estaba en Corinto también, que es la propia existencia de ellos como iglesia, en medio de una sociedad perversa, maligna, de la misma manera como nosotros, hermano. Esta es, hermano, la evidencia de que Cristo, o que la obra de Cristo está en medio nuestro, porque Él ha querido levantar aquí, no solo aquí en Nacimiento, sino que, hermanos, en diferentes lugares de esta región, y traernos y congregarnos aquí, y algunos que están conectados por internet, ¿cierto? Y estar presente como cuerpo local de iglesia, hermano, y entendiendo claramente que esta es la obra de Dios. Ahora, en medio de esta sociedad que hoy día también está aquí en Nacimiento, no digamos que está, como alguien dijo por ahí, parejita, la veo así, bien parejita, no está parejita en nuestra sociedad, está con problemas. Socialmente Nacimiento está con problemas. Socialmente esta comunidad completa, me refiero a esta región completa, está con terribles problemas, de muchos índoles. Pero en medio de todo esto, el Señor nos llama. Amén. Él nos llama y nos hace parte de su iglesia. Gloria al Señor. Porque eso, ¿usted piensa que se lo merece? No lo merecemos. Sí, no lo merecemos, hermano. En el versículo 2 de Primera de Corintios, capítulo 1, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice: a los santificados en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermano, fue el instrumento humano que Dios usó para levantar esta iglesia allá en Corinto. Pero no fue el apóstol Pablo solo, sino que era Dios en él. ¿Ya? Fue Dios. Y es Dios quien llama, porque Él es el que salva. Cristo dio su vida por ti. Nadie más pagó el precio, el alto precio, para podernos hoy día congregar como iglesia del Señor. amén. Dios es el que origina, Dios es el dueño absoluto de su iglesia, porque esta es su iglesia, hermano. Lo vuelvo a repetir, Él nos compró, hermanos. Jesucristo nos compró, pagó precio de sangre. Y Él nos juntó para formar la iglesia. Tan igual como en Corinto. Tan igual, hermano. Cada uno de los que nos congregamos en este lugar, aquí, hemos sido objeto de una obra de gracia milagrosa. Porque, hermanos, estábamos muertos y Él nos ha dado vida, hermanos. Según Efesios capítulo 2 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el mismo libro de Efesios capítulo 1, versículo 17, dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, hermano, revelación. Él nos dé revelación. Que el Evangelio siga revelándose, hermanos, a nuestra vida. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros,
los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál fue el poder de su fuerza? El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, esto hay que creerlo. Pero yo sé, hermano, por experiencia personal, de que el creer no es fácil, aunque algunos piensan que el creer es fácil. Pero el creer no es fácil porque aún no depende incluso de mí. Dios tiene que producir algo dentro de mí para que yo pueda creer. ¿Cómo puedo creer que el Señor levantó con su poder a Jesucristo dentro de los muertos? Y hoy vive. Eso tengo, hermano, que creerlo con una fe que el Señor coloca en mí. Con la fe del mismo Señor Jesucristo, que vive y reina dentro de los que hemos sido llamados a ser parte de su iglesia. Entonces, para creer en Jesús, tiene que obrar el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Ese mismo poder tiene que obrar en nuestros corazones. Amén. ¿Sí? No es un convencimiento, no es repetir cosas con mi mente, no, repetirlas. No, es Dios moviéndose de una manera sobrenatural, con gracia milagrosa, dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestro ser completo. Hermano, mire a tu alrededor. Porque cada uno de nosotros somos creyentes imperfectos. Somos como somos, mi Padre. Somos imperfectos. Pero somos el milagro de la gracia de nuestro Dios. Aún así, somos el milagro de la gracia de nuestro Dios. Cada creyente es un muerto que ha pasado de muerte a vida. Y ahora el Señor dice, tenemos que menguar, tenemos que morir, tenemos que tomar nuestra cruz cada día e ir al Calvario y morir juntamente con Cristo, para que Cristo viva en nosotros, hermanos. Y esto es a diario. Este es el poder de la cruz. Amén. El poder de su gracia en nosotros. Cristo tiene que estar viviendo en cada uno de nosotros, hermanos. El poder de la gracia de Dios. En 1 Corintios, en versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, a los apartados por Dios por medio de Cristo, y declarados perfectamente justos por causa de Jesús. Hermanos, estamos en una unidad vital con Cristo por la fe. Esto es tremendo, hermanos. Estamos unidos a Él de una manera gloriosa que Dios lo ha hecho. Somos, hermanos, nuevas criaturas. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios de esta manera, es un hijo de Dios que no está confiando en sí mismo, sino que está confiando en aquel que habita dentro de él. Porque Cristo ha tomado mi lugar. De hecho, ya lo tomó. ¿Dónde? En la cruz del madero, en la cruz del Calvario. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue a la cruz en tu lugar, en mi lugar. Él murió una muerte vicaria, sustituta, por cada uno de los redimidos, por cada uno de aquellos que han sido arrastrados de las tinieblas a su luz. Aleluya. El poder de la gracia de nuestro Dios, el poder de la cruz de Cristo, manifiesto en cada uno de nosotros.
como se manifestó en la iglesia en Corintios igual. No olvidemos, hermanos, que estamos aquí porque Dios quiere, porque Dios lo hace. Los que nos congregamos tenemos que reconocer siempre que hemos sido objeto de su gracia. Bienvenidos. La obra de Cristo en la cruz es una obra completa. No hay nada más que agregarle ni que quitarle. Hermano, Cristo vivió una vida en perfecta obediencia. Y Él pagó el precio, toda nuestra deuda en la cruz del Calvario. Amén. Cristo pagó al Padre todo. No hay deuda. Amén. No tenemos deuda. Amén. Porque Él pagó en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, sabemos que si somos hijos tenemos una justificación gloriosa. Fuimos justificados en Cristo. Pero también sabemos que la santidad de nuestro Salvador nos hace dignos para estar en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Dios nos ve, pero ve a Cristo primero en nosotros. Amén. Pero hay más, hermano. Dios no solo ha cambiado nuestro estatus legal por causa de Cristo, sino que también está haciendo una obra en nosotros. Día a día. Él no se ha cansado, hermano. El día a día está ahí obrando en cada uno de aquellos que Él ha llamado de las tinieblas a la luz, de aquellos que son sus hijos. Por medio de esta obra, ¿cierto? Nos está transformando poco a poco para que reflejemos el carácter de Cristo más plenamente, para parecernos más a Él. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Los teólogos llaman la santificación como la santificación progresiva, pero nosotros entendemos que esto es el propósito eterno del pacto eterno, ser formados a la imagen de Cristo, no solo para parecernos, sino para ser absorbidos por Cristo y habitar en cada uno de nosotros, Él. Bendito sea el Señor. En el versículo 2, hermanos, de Primera de Corintios, dice a los santificados en Cristo Jesús. Hermano, eso ya ocurrió. ¿Cuándo? Cuando creímos, cuando recibimos, cuando fuimos arrastrados de las tinieblas a la luz, fuimos santificados. Por lo tanto, ya pasó, ya somos santificados. ¿Ah? Pero también ahí mismo en ese versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 1 dice a los llamados a ser santos. Ya fuimos santificados y tenemos que seguir siendo santos. Pero este es un proceso de santificación y que es el propósito eterno de nuestro Dios. Amén. Ya somos santos en Cristo, pero tenemos que seguir creciendo en esta santidad día a día. Y Dios se hace cargo de esto. Amén. Aleluya. Somos una obra en proceso. No estamos terminados, no estamos acabados. Estamos en proceso. ¿Cierto? Pero Cristo se ha hecho cargo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Tenemos que saber que a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, todo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados y culpa fue desviado hacia Él, de tal manera que lo único que recibimos de Él es su gracia, gracia,
Gracia, abundante gracia, hermanos. Amén. No merecemos perdón, pero Él Amén. Amén. nos que la culpa haya sido quitada, pero Él la quitó en la cruz del Amén. Calvario. Amén. No merecemos tener vida más. Él nos dio vida y vida abundante, hermanos. No merecemos entrar en su propósito eterno, pero Él nos ha hecho entrar en su propósito eterno porque Él ha querido. No merecemos ser amados, pero Él nos amó primero. Amén. Un amor sobrenatural, entregando su vida por cada uno de nosotros. No merecemos que Él nos mirara, pero Él nos miró con misericordia. Amén. No merecemos ser justificados, pero Él nos justificó en la cruz del Calvario. No merecemos ser sus hijos, pero Él nos adoptó para ser hechos hijos suyos. Bendito sea nuestro Dios. Él trajo fe para creer, para recibirle. Y sigue trayendo fe para que sigamos creyendo y recibiendo. Recibimos de su mano gracias. Recibimos de su mano paz. Aún en aquellos momentos más difíciles, circunstancias más adversas que podamos tener. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice: gracia y paz a vosotros de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Eso recibimos también. Pero no olvidemos que recibimos a Cristo, que es su gracia, y a Cristo, que es su paz. Dentro de nosotros está su gracia, su paz. Está Cristo habitando. Aún en esos momentos en que somos disciplinados. Amén. Pero es por amor. No es porque nos odie o Él se canse de nosotros. No, Él nos disciplina por amor, porque Él es amor. Estamos en paz con Dios y en paz con cada uno de nuestros hermanos. Aunque haya problemas, tenemos que estar en paz. Amén. Porque la paz está aquí dentro de nosotros. Cada segundo de nuestra vida, hermano, tenemos que disfrutar de su gracia, de su paz, que es en Cristo, en cada uno de nosotros. Hermanos, cuando nos miramos a nosotros mismos, en primer lugar, cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Y ahí está el Señor diciendo: tienes que verme a mí. Tienes que verme a mí. Tienes que ver mi gracia. Tienes que ver mi paz que está aquí, latiendo dentro de ti. Ahora, hermano, la pregunta es: cuando vemos a nuestro hermano, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Hermanos, el llamado es: tenemos que ver a Cristo. Amén. Su gracia, su abundante gracia en cada uno de nosotros. Amén. Tal igual como Pablo fue llevado por el Espíritu Santo a ver la gracia, la obra de Cristo en Corinto, nosotros hoy día en nacimiento estamos llamados por el Señor mismo, por su Espíritu Santo, por Cristo mismo que habita en nosotros, a ver la obra de Él en cada uno de nuestros hermanos. Amén. Es su obra. No es nuestra, es de Él. Su gracia, su paz. Hermano, ninguna circunstancia de esta vida debería nublar nuestra mirada para dejar de ver lo que hay realmente y ver en cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, que aún en nuestra propia vida, a Cristo y su obra moviéndose. Amén.
somos vasos de gracia, llenos de gracia, de barro pero llenos de gracia, vasos llenos de gracia, vasos de barro pero llenos de gracia y de abundante, de rebosante gracia. Fuimos enriquecidos en Él. Cada uno de nosotros, por estar en Cristo, no enriquecidos en las cosas de este mundo, sino que enriquecidos en todas las cosas que tienen verdadero valor eterno, que están en su pacto eterno. Gloria al Señor. Aleluya. Somos, hermanos, herederos de Dios juntamente con Cristo. Hermanos, poseemos el mensaje más importante y Dios nos capacita para comunicar este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que hoy vive y reina para siempre. Y este es su reino, Amén. que está en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros somos la iglesia local en nacimiento, pero no somos mejores que la iglesia local en Corinto. Amén. No lo somos. Tenemos que ver entonces con estos ojos lavados con colirio, como dice Apocalipsis, en cada uno de nosotros la obra de Cristo. A Cristo, su gracia, su paz, su obra, su gloria, su milagro, su eternidad. Bendito sea el Señor. Amén. Que Dios, hermanos, nos habla. Que su palabra, Él la glorifique en cada uno de nosotros. Nos limpie con ella. Y algo de todo lo que el Señor nos ha entregado pueda el Señor, hermanos, revelarlo para que se haga carne y sangre en nosotros. No, las apariencias de nada sirven, Correcto. pero sí la obra de Cristo, su obra que permanece. Los problemas van a estar, pero ninguno de ellos va a opacar su obra en nuestras vidas, a no ser que nosotros mismos queramos desechar y menospreciar su obra. Pero Él nos ha llamado y por el lado de Él está todo para que nosotros permanezcamos hasta más allá de la muerte. La gloria sea a Él para siempre. Amén.